El encuentro de hoy tiene como título Vivir sin recaídas en esquizofrenia, y hay dos temas que se van a desarrollar que están íntimamente vinculados, que es los distintos roles que tienen los familiares y bueno, cómo la psicoeducación es la herramienta que permite que esos roles puedan cumplirse de la mejor manera posible. Eh, la idea es que los familiares de personas con esquizofrenia tienen una indudable importancia en su recuperación, ¿no? En todo el proceso de recuperación. O, en el caso opuesto, en la cronificación y el agravamiento de la enfermedad. Eh, con el propósito de promover una alianza terapéutica, esto es, como ya vamos a ver después, una adecuada coordinación entre el equipo terapéutico, el médico psiquiatra, el psicólogo, acompañante terapéutico, etcétera, el paciente y el familiar, ¿no? Y que en el marco de esa alianza terapéutica el modelo de interacción sea de decisión compartida. Esto es, que tengan voz y voto, por decirlo así, los tres integrantes de esta tríada. Por supuesto, debidamente informado y cuando corresponda, cuando aplique la posibilidad de que esta decisión compartida sea una realidad. Y bueno, como ya había anticipado, la psicoeducación familiar es la herramienta básica para capacitar a los familiares, que son cuidadores informales, en el sentido de que no tienen una remuneración, están 24/7 a cargo de esta tarea, como agentes terapéuticos que tengan verdadera efectividad en el mundo real. Bueno, los tres roles de los familiares en el proceso de recuperación y a su vez también la prevención de las recaídas, que es tanto o más importante que la recuperación, es, en primer término, todo lo que tiene que ver con el cuidado del miembro de la familia que padece esquizofrenia. Después, y no lejos, el autocuidado del propio familiar, que es responsable del cuidado personal. Después vamos a ver por qué. Y los familiares, cuando integran grupos de ayuda mutua de pares, como es AAFE, como es APEF, como es ACAPEF, como es GAPEN de Bariloche, ASAPEN de Santa Fe, APEMIF, etcétera, etcétera. Todas las 11 asociaciones de familiares que en algún momento de mi charla las voy a mencionar. En cuanto al rol como cuidador de miembro de la familia que padece esquizofrenia, es, por un lado, por su condición de paciente, ¿no? O sea, la persona que padece esquizofrenia como paciente. Pero también es importante el rol del familiar desde la perspectiva de que padece esquizofrenia ya no como paciente que requiere una atención en salud, sino esencialmente como persona. El autocuidado del propio familiar, que ya lo mencionamos, es la segunda categoría, y la tercera es cuando integra grupos de ayuda mutua de pares, ¿no? Ya sea como integrando esos grupos directamente, o su vinculación con los profesionales de la salud mental, con la sociedad y los organismos gubernamentales y otras asociaciones civiles, y el rol en todo lo que tenga que ver con gestión de políticas públicas. Como entonces, en su rol de cuidado del familiar, de este familiar como paciente, bueno, las intervenciones son varias y tienen que ver esencialmente con cuál es la información que debe saber, que debe conocer el familiar de una persona con esquizofrenia
para tener un rol efectivo, ¿no? Bueno, desde conocer la enfermedad, conocer los distintos tratamientos farmacológicos, psicosociales que existen y cuál es el grado de efectividad que estos tienen, desde las causas de la esquizofrenia hasta los distintos aspectos que tienen que ver con evolución, pronóstico, adherencia al tratamiento, etcétera, etcétera. Pero a su vez también los familiares deben capacitarse en todo lo que son procedimientos de prevención y de resolución, cuando ya la situación conflictiva está presente, que se dan en la simple convivencia diaria. Y específicamente, ya como viendo las manifestaciones psiquiátricas de la enfermedad, en el abordaje, por ejemplo, qué hacer ante los síntomas positivos, delirio, alucinaciones, agresividad, o los síntomas negativos, como la bulia, la indiferencia, el aislamiento. El propósito es que en la medida en que se conozca todo esto, se va a poder asegurar el cumplimiento global del tratamiento, no solo por la enfermedad, sino también en su aspecto físico, ¿no? Por ejemplo, el peso, el control de las enfermedades concomitantes, como puede ser diabetes, hipertensión u otras, hipotiroidismo, etc. Y desde ya, la idea es que la detección precoz de recaídas es un hecho central, ¿no? Y a su vez también conocer las herramientas que tienen que ser utilizadas en las crisis, como resolver situaciones de crisis y que requieran una consulta con urgencia y hasta eventualmente una internación, ¿no? Y a su vez también, como paciente, los familiares deben tener información, experiencia, orientación para redistribuir la carga de los cuidados, ¿no? Es decir, que no todo recaiga en un solo familiar y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el aporte económico para la resolución y el acceso a los distintos tipos de abordajes. Y por último también, naturalmente, conocer todas las normas y leyes que hacen al empoderamiento, es decir, esto es asegurar el acceso a los distintos tipos de tratamiento o satisfacer las distintas necesidades como persona. Hay un programa de la Organización Mundial de la Salud que es muy práctico y efectivo para satisfacer esta necesidad. Obviamente, la psicoeducación es la herramienta para todo esto, como se viene diciendo. Desde la perspectiva como persona, ¿qué rol le cabe como cuidador al familiar? Bueno, la idea es cómo pasar desde una actitud sombría, preocupante, a una integración a un bienestar personal y una integración social en bienestar como corresponde, ¿no? Y para esto hay que ver a la persona que padece una esquizofrenia según las necesidades que tenga y cómo estas necesidades pueden y deben ser satisfechas. Para esto, traigo como ejemplo un documento que es un consenso sobre necesidades y cuidados de las personas afectadas con trastornos esquizofrénicos que viven en la comunidad. Es un consenso que ya tiene varios años, pero que tiene una vigencia absoluta por los contenidos. Lo condujo el doctor Francisco Torre González en el marco de la red Maristán en la Universidad de Granada y de Málaga en España. Yo participé, tuve la suerte de participar como colaborador en su desarrollo. En este entonces lo que se describe es cuáles son las necesidades de las personas que deben ser satisfechas. Bueno, educación, el acceso laboral, una vida social integrada,
que tenga acceso a las distintas actividades recreacionales y culturales, como por supuesto cualquiera de nosotros. Estas necesidades como persona no son distintas de las que cualquier otro individuo sin una enfermedad mental también las tiene, y es obvio que deben ser satisfechas. La vivienda, la movilidad, los medios de comunicación, en fin, todas estas necesidades son las que deben ser satisfechas. La idea es que para poder ser satisfechas hay que promover el conocimiento de estas, facilitar el acceso a la misma, asegurar que este acceso efectivamente se dé, y por supuesto a largo plazo, no por un corto periodo de tiempo, sino a largo plazo. También aquí la psicoeducación es la herramienta para que el familiar pueda conocer y dar respuesta a estas necesidades. El autocuidado del propio familiar. Bueno, el propio familiar como persona debe satisfacer obviamente sus necesidades: jardín, paseo, meditación, lectura, arreglo personal, cuidado de su propia salud, deportes, televisión, etcétera, etcétera. Y el objetivo está puesto en cómo evitar que el familiar se enferme, y que de esta manera, asegurando su propio bienestar sin ningún margen de culpa, pueda tener un rol mucho más efectivo. Tengamos en cuenta que, lógicamente, cualquier enfermedad, sea física o mental, va a reducir su habilidad y su capacidad para dar respuesta a la demanda del paciente con quien convive. Teniendo en cuenta esto, la familia acompaña al paciente, lo apoya, detecta las manifestaciones de recaída y de mejoría, desde luego, informa y debe informar, por supuesto, al equipo de salud, y es quien debe recibir también la información necesaria para el cuidado del paciente. A veces ocurre de una manera plena, en otras ocasiones es deficiente, pero bueno, precisamente la psicoeducación de alguna manera tiene un propósito de suplir parte de esta información que el familiar puede requerir, ¿no? Y hay que tener en cuenta lo que dice esta frase, ¿no? Que la familia es en muchísimas ocasiones el medio a través del cual fluye la comunicación entre el paciente y el equipo de salud. Mucho más importante, desde luego, en la crisis, ¿no? No solo fluye la información, sino que debe fluir la comunicación. El autocuidado está enfocado en que, y tiene como objetivo que la salud y el bienestar general del propio familiar debe ser parte y un objetivo primario, ¿no? Tanto como el cuidado del paciente. Y como dije hoy, sin culpa, ¿no? Y eso es absolutamente esencial. Bien, la psicoeducación nuevamente es acá la herramienta. Ahora bien, ¿qué pasa cuando las familias integran grupos de ayuda mutua de pares, o GAM, como sigla, como dije hoy, como es AAFE, APF, ACAPEF, APEM, que son los más conocidos y que venimos dando estas charlas en el ciclo nacional virtual de psicoeducación familiar, ¿no? Bueno, cuando integra grupos de ayuda mutua de pares, hay que ver, por un lado, la participación, es decir, cuando integra y qué hace cuando participa de estos grupos familiares, ¿no? De ayuda mutua. Por un lado, como por ejemplo las que hace AFE en los primeros y tercer sábados del mes, en forma virtual, y bueno, y este mes que vamos el mes que viene, si mal no recuerdo, en todo caso, después me van a ratificar o rectificar,
vamos a empezar con las reuniones presenciales, ¿no? Entonces, son reuniones de familiares donde se comparten experiencias, se plantean problemas, no son, por supuesto, reuniones grabadas porque son privadas, y que están, en el caso de AFE, abiertas a cualquiera de los que quieran participar. ¿Y para qué? Bueno, el primer punto es la contención emocional, sobre todo cuando quien trae un problema está fuertemente cargado por la situación que está viviendo. Pero es absolutamente importante destacar que la importancia está dada en la orientación entre pares, ¿no? Entre familiares, en situaciones problemas, ¿no? ¿Y de qué forma? Bueno, al compartir las experiencias que pueden haber tenido, tanto exitosas como fallidas, y todo lo que van incorporando, por supuesto, los familiares a medida que participan de las reuniones de los grupos de ayuda mutua. Los encuentros de psicoeducación también con profesionales de la salud mental y con otros. Esto es importante. Bueno, esta es una actividad que está encuadrada dentro de lo que describe esta parte de la diapositiva, ¿no? Ya sea como dije, con profesionales de la salud mental, o como en muchas ocasiones se ha hecho con otros, como por ejemplo abogados, contadores, profesionales de derechos humanos, obras sociales, miembros del Poder Judicial, etc. Este es uno de los, acá puse un par de imágenes, de flyers, que hacen referencia a algunas actividades que se han hecho de psicoeducación familiar. Bien, la idea es que de esta forma se comparten y se potencian las actividades de grupos de ayuda mutua similares, ¿no? Tengamos en cuenta sobre todo aquellos familiares que, integrando o no otros grupos de ayuda mutua, están ubicados en distintos sitios del país, incluso del exterior, y bueno, la información que se comparte en estas reuniones de psicoeducación resultan altamente efectivas. Y la idea es también promover su creación de grupos de ayuda mutua donde no existen. Actividad que ya AFE ha empezado y APEF viene haciendo desde su creación, hace muchísimos años, en distintas provincias y ciudades del interior. Bien, ahora, el rol con los profesionales de la salud mental. Y, bueno, los dividí en dos grupos, ¿no? La educación médica y psicológica de pregrado, o sea, durante durante su condición como alumno de una universidad, y ahí es donde hemos venido dando charlas de psicoeducación familiar en esquizofrenia, y interviniendo con distintas formas, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de un manual de psicoeducación familiar en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, hace 2 años, con el doctor Dionisio, que fue el editor y el compilador, y el capítulo que se desarrolló fue precisamente psicoeducación familiar en esquizofrenia. Está, por supuesto, disponible para todos. Esta sección del manual es de acceso libre, y bueno, cualquiera que le interese lo podemos compartir. Ha sido una revisión en buena profundidad de toda esta temática. También las charlas de psicoeducación familiar que hemos venido dando en la Universidad Nacional de La Plata, en otras universidades como la de Córdoba, Villa María, Tucumán, hace 2 años, y que está programado también continuar este año. Y en cuanto a posgrado, o sea, en una educación médica para aquellos que ya se han graduado como médicos o psicólogos o acompañantes terapéuticos, hemos dado charlas sobre psicoeducación familiar en esquizofrenia, por ejemplo, la residencia de psiquiatría del Hospital Alejandro Cor, de Melchor Romero,
en 3 ocasiones, en la residencia de salud mental del Hospital Pirovano, en la del Hospital Ramos Mejía este año, en el Colegio de Psicólogos de Tucumán, en el espacio interdisciplinar, bueno, en la residencia, que así se llama, de salud mental del Hospital Borda de Capital Federal, también en los congresos de las asociaciones de psiquiatras y salud mental de nuestro país, APSA, APEIA, AASM, y en el Instituto Superior de Formación de Posgrado de APSA. Estos encuentros de psicoeducación familiar lo hemos venido dando conjuntamente con la doctora María Delia Michat y, bueno, y Damián Gargolov y otros profesionales. El rol en la sociedad, en organismos gubernamentales y en las asociaciones civiles, de los familiares, cuando integran entonces grupos de ayuda mutua de pares. La desinformación sobre salud mental es uno de los focos, ¿no? Cuando el propósito está dirigido hacia la sociedad, organismos gubernamentales o asociaciones civiles. ¿De qué manera AAFE ha tenido acciones en esta área? Bueno, a través de un programa de educación pública que viene desarrollando en la Universidad Nacional de La Plata, en el grupo de trabajo de salud mental de la Secretaría de Relaciones Institucionales y también asociados a otras ONG, mediante también la participación de profesionales que han colaborado y líderes de opinión. Un ejemplo de esto es el programa Vida Plena del 2019, que más adelante voy a mostrar un par de imágenes. Otra, ya no vinculado con desinformación, sino con estigma y discriminación, asociado ya a las enfermedades mentales, son los encuentros abiertos a la comunidad. Bueno, como fue el Día Mundial de la Salud Mental del 2018, y que también tenemos previsto llevar a cabo este año, porque precisamente estas actividades, para ser efectivas, tienen que tener periodicidad en su desarrollo. También ha tenido, trabajando contra el estigma y discriminación, un fuerte involucramiento con los medios y con el espectáculo, y así ha tenido notas en televisión, diarios, revistas, y la campaña No Etiquetes es un ejemplo de lo que ha desarrollado AFE, que ahora voy a presentar alguna información. Un tríptico sobre esquizofrenia, que fue una de las primeras actividades de AFE en el año 2001, y por último, los manuales que ha desarrollado en el año 2020, Las Palabras Importa, que está dirigido a los medios de comunicación, con recomendaciones de cómo deben tratar los distintos temas relacionados con salud mental, y otro manual que es Vivir sin recaídas, que se estuvo desarrollando durante el año pasado y que este año lo vamos a compartir. Todo esto, por supuesto, está disponible para quien quiera acceder. Estas son las imágenes que muestran a la derecha el tríptico de mitos y realidades asociados a la esquizofrenia, la primera página de Las Palabras Importan y la carátula de Vivir sin recaídas. El Día Mundial de la Salud Mental, como dije yo hoy, del 2018, con algunas imágenes que se refieren a ese, y que fue este día, el Día Mundial de la Salud Mental 2018, en la Universidad Nacional de La Plata, la culminación de la campaña No Etiquetes. Esta campaña, y acá voy a presentar un cortito video que muestra cómo esta campaña ha tenido un impacto importante, recibiendo el premio ACON en el año 2019, como vamos a ver ahora.
Perdón. Bueno. Bien. Bueno, como de alguna manera el videíto reciente mostró, el premio Acon del año 2019 fue un logro que tiene que ver precisamente con la campaña esa No Etiquetes que llevó a cabo AFE y en el rubro de campaña de comunicación, ¿no? Bien, bueno, la otra campaña que llevamos a cabo en el año 2019 fue Vida Plena, ¿no? Vida Plena, que para que ustedes tengan un concepto rápido de en qué consiste, muestro estas imágenes en donde se destaca que fue una iniciativa que llevó a cabo AFE, APEF, ACAPEF y la Asociación Mendocina de Familiares de Pacientes Esquizofrénicos, ¿eh? Y el objetivo era incorporar este concepto, ¿no? Con la esquizofrenia se puede tener una calidad de vida, ¿eh? Y el desafío era distinguir en la imagen de la derecha cuál de los dos padece esquizofrenia, ¿no? Mostrando bueno, que no hay diferencia logrando una recuperación como se pretende y se aspira en todos los casos a tener una vida en plena satisfacción. Bueno, por último, de mi presentación es el rol en todo el proceso de gestión de políticas públicas, ¿no? Aquí, AFE ha tenido algún desarrollo, alguna actividad, aunque menor respecto de las demás intervenciones que ha venido teniendo hasta ahora y que he venido describiendo, y tiene que ver con el hecho de que hay un creciente involucramiento, participación de lo que se llama el tercer sector, ¿no? Que son las organizaciones no gubernamentales, que ahora se la denomina más especialmente asociaciones de la sociedad civil, como por supuesto lo es AFE. Entonces hay un creciente involucramiento e interés en participar, ¿no? En todo lo que es definición e implementación de políticas públicas en salud mental. Pero el problema está en que hay una discrepancia entre las recomendaciones que todos los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Panamericana de la Salud y muchos organismos y sectores nacionales también vinculados a la salud mental, insisten en que las asociaciones de familiares deben involucrarse. El tema es que están las recomendaciones, pero en la realidad no ocurre un involucramiento pleno como debiera ser, ¿no? Y precisamente entonces el objetivo es reducir la brecha que en la realidad ocurre
entre las recomendaciones y las acciones concretas que apuntan a satisfacer y a cumplir con esas recomendaciones. Bien, entonces para cerrar, hay que tener presente que en el concepto de abordaje integral de personas con esquizofrenia, obviamente hay el tratamiento psicofarmacológico y todos los distintos tratamientos psicosociales son absolutamente esenciales, y también desde ya la psicoeducación. Estas tres intervenciones son hoy por hoy consideradas como absolutamente necesarias, y no deben faltar en el abordaje integral de personas con esquizofrenia. Por supuesto, también las respuestas a sus necesidades como personas, como planteé al principio, ¿no? Digamos, resolver las necesidades como paciente y resolver las necesidades como persona. Bueno, para recordar entonces, AFE tiene un email, tiene una página de Facebook, tiene un Instagram, tiene una página web y además tiene un canal de YouTube donde se pueden ver los videos de estos encuentros que venimos llevando a cabo desde hace mucho tiempo y que son siempre de muchísima utilidad. Bien, muchas gracias. Vamos a dar entonces ahora lugar para que continúe con la presentación la doctora María Delia Michel. Bueno. María Delia, adelante. 72 participantes. Gracias a todos por estar. Y sí, bueno, confiando satisfacer su necesidad. La idea es tener la presentación de María Delia y al final un tiempo para compartir o plantear algún comentario o alguna pregunta. Exacto. Adelante, María Delia. Bueno, en mi parte, así como Pedro fue planteando por qué es absolutamente necesario involucrar a los familiares en el tratamiento de las personas con esquizofrenia, ¿sí? Lo que voy a tratar de hacer hoy es contarles un poco cuáles son aquellos contenidos básicos comunes de los programas psicoeducativos internacionales. Los programas psicoeducativos internacionales destinados a familiares de personas que padecen esquizofrenia. Porque hay varios problemas. El primer problema es que los esfuerzos que se han destinado mayormente han sido hacia programas psicoeducativos de personas que padecen esquizofrenia. Y se sabe, ya a esta altura del partido, que la psicoeducación es mucho más eficaz, ¿sí? en todas las líneas de medida, realizada sobre los familiares que sobre las propias personas que padecen esquizofrenia. Esto no quiere decir que las personas que padecen esquizofrenia no tengan que saber por qué les sucede lo que sucede o de qué se trata lo que les pasa, para nada. Lo que sí es clave, ¿sí? tener presente es que los resultados más importantes se dan cuando la psicoeducación se brinda a los familiares. Normalmente entonces en los ensayos donde hay programas psicoeducativos involucrados, lo que le sucede a los cuidadores termina siendo una medida secundaria, ¿sí? Y lo que estaríamos necesitando es que la mayor parte de los esfuerzos se destinen a los familiares, porque son más eficaces. Por otro lado, además de destinarse a las personas que padecen esquizofrenia, también la búsqueda, ¿sí? de los resultados ha tenido que ver con la persona que padece esquizofrenia. O sea, si se hace un programa psicoeducativo a familiares, es para reducir el riesgo de recaídas de la persona que padece esquizofrenia. Si se hace un programa psicoeducativo hacia familiares, es para reducir las hospitalizaciones de la persona que padece esquizofrenia, o para reducir sus síntomas, o para mejorar la adherencia a los tratamientos, ¿sí? Pero siempre en relación, o lo que se buscaba al hacer psicoeducación de familiares, es mejorar la situación de salud de la persona que padece esquizofrenia. Insisto, si bien esto, claro, por supuesto, es altamente importante, no debiera ser lo único importante, ¿sí? También involucrar a las personas familiares de personas que padecen esquizofrenia
tendría sentido en sí mismo, porque las personas que acompañan a personas que padecen esquizofrenia tienen problemas por ser cuidadores, ¿sí? Entonces también estaría bien que cada vez que se inicie un programa psicoeducativo, esta intervención tenga por sentido mejorar la calidad de vida del cuidador también, entre otras cosas. Por otro lado, entonces, el cuidador ha sido tomado en cuenta si solo si esto mejoraba la calidad de la salud de la persona que padece esquizofrenia. Y ahora lo que se está intentando entonces buscar es tratar de conocer bien cuál es la situación clínica de la persona que acompaña, ¿sí? Del cuidador, del acompañante, del allegado. Bueno, parece que los allegados además tienen muchas veces afectado su bienestar general y su propia salud. Y esto está bastante menos explorado, ¿sí?, que lo que nos gustaría. Tendríamos que conocer más en detalle cuál es la situación particular de cada población de cuidadores, por ejemplo, en nuestro país. Todavía datos de eso no tenemos. Entonces hay mucho que investigar todavía a la hora de desarrollar programas psicoeducativos, y todo lo que ya he investigado está más vale orientado hacia mejorar la situación clínica de la persona que padece esquizofrenia. Pero nosotros sabemos que los cuidadores padecen en general sobrecarga, ¿sí? Una alta carga familiar, que tiene bastante que ver con lo objetivo. Hay muchas tareas que se le suman, las cosas que hace, ¿sí?, las cosas que deja de hacer también. Se le suman muchas tareas, actividades, emociones, simplemente por el hecho de ser cuidadores. Que una persona que no es cuidadora no vive, ¿sí? Hay una diferencia enorme entre ser cuidador de una persona que padece alguna enfermedad crónica grave, ¿sí?, o prolongada, y no serlo. Bueno, esa diferencia se llama carga familiar. En muchos aspectos hay diferencias, pero eso se llama carga. Y esta carga, este aumento de actividades, situaciones, emociones, etcétera, ¿sí?, hace que aumenten los niveles de estrés y de angustia en el cuidador. Y esto lo vuelve vulnerable a problemas de salud física y mental. Y por el otro lado, además lo vuelve menos competente a la hora de prevenir, por ejemplo, resolver crisis, o a la hora de acompañar a una persona que padece esquizofrenia. Y entonces esto hace que el paciente tenga más riesgo de recaída. Así ha sido leído hasta el momento. Pero en este circuito tenemos que intervenir, ¿sí? No solo porque el paciente, si intervenimos, va a tener menos riesgo de recaída, sino también porque la persona que cuida, ¿sí?, se va a enfermar, entre otras cosas menos, y va a tener una mejor calidad de vida. Entonces, como les contaba, hay dos tipos grandes de carga: la carga objetiva y la carga subjetiva. La carga objetiva es todo lo que el cuidador hace, todo lo que hace implica ayudar, supervisar, controlar, pagar, etc. ¿Sí? Un montonazo de cosas más hace, pero todo lo que hace, y también todo lo que experimenta, como todas las alteraciones en la rutina o en las relaciones interpersonales en la familia, ¿sí? Porque como Pedro decía, hay que contemplar al cuidador como persona, y esto implicaría que esta persona tenga derecho, el cuidador, ¿sí?, tenga derecho a poder desarrollarse en varias y amplias aspectos de su vida cotidiana, que pueda hacer deporte, que pueda relajarse, que pueda comer bien, ¿sí?, que pueda ir al médico y cuidar su salud, ¿sí?, que pueda trabajar, que pueda disfrutar del ocio, etc. Pero nosotros sabemos que cuidar a una persona que padece una enfermedad grave, como es el caso de la esquizofrenia, ¿sí?, altera la rutina y altera las relaciones interpersonales entre la familia. Esto es parte de la carga. Y además restringe el cuidado, el acto de tener que cuidar provoca restricciones, dificultades desde ir a vacacionar, desde practicar deportes, ir a trabajar convenientemente, ¿sí?, o incluso hablar con familiares, con amigos o lo que fuese. Entonces esto se llama carga objetiva, es todo el impacto en lo que hace, lo que experimenta y en todas las restricciones. Y la carga subjetiva tiene especialmente que ver con cómo uno lleva la tarea de cuidado, cómo vive la experiencia de cuidado, ¿sí?, cuál es la reacción emocional, ¿sí?, cómo se adapta, cómo afronta, etc. Entonces cualquier programa psicoeducativo podría llegar a intervenir en cualquiera de estas áreas, en la carga objetiva y en la carga subjetiva. Pero sepamos que la psicoeducación, si bien es importante, no es la única herramienta para aliviar las cargas, ¿sí? Hay otras herramientas, ¿sí?, que sí puede dar a conocer la psicoeducación, que pueden aliviar la carga de los familiares.
Bueno, en eso tenemos que seguir trabajando también en todas las asociaciones de familiares. Entonces, yendo a la psicoeducación como una de las estrategias para poder aliviar la carga, ¿sí? Tenemos que saber que hay varios tipos de psicoeducación. La psicoeducación entendida como educación pasiva, o sea, todo aquello que algunas personas consideran que debe saber el familiar, ¿sí? Acerca de la enfermedad, o que debe saber el paciente acerca de la enfermedad. Bien, y punto. ¿Sí? Después están los programas psicoeducativos que consideran que la educación es importante, pero la persona la recibe activamente, ¿sí? No solo porque le dijeron, ¿sí? Sino que además se presta esta persona a recibir psicoeducación. Después ya un poquito más amplio, los programas psicoeducativos llevan a hacer psicoeducación y además a apoyo mutuo, o sea, encontrarse en grupos de ayuda mutua, como los que viene mencionando Pedro, AFE es uno de ellos, ¿sí? Después, psicoeducación más entrenamiento en habilidades. Ya es diferente a contar solamente qué es esto que podría ser bueno a la hora de abordar un conflicto, por ejemplo, cómo convivir con delirios y alucinaciones, sino además entrenarse en algunas habilidades. Esto ya es más importante. Y los programas psicoeducativos más grandes contemplan la psicoeducación, el entrenamiento en habilidades y el apoyo mutuo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que cuando un programa de salud pública ¿sí? empieza a diseñar un programa psicoeducativo, lo bueno es que piense en lo que hay que dar a conocer, ¿sí? Por un lado, en cómo se van a entrenar las habilidades de las personas sujetas de psicoeducación, y por el otro lado, cómo estas personas van a estar involucradas, entre otras cosas, con pares, en grupos de ayuda mutua. Pero bueno, todo esto es hasta el momento bastante teoría, y los programas psicoeducativos que aparecen en el mundo ¿sí? no pueden compararse muy bien entre sí. ¿Por qué? Y porque muchos no pueden explicar por qué eligieron trabajar en unas áreas y no en otras. ¿Sí? Hay bastante poca explicación de por qué se eligen algunas variables y no otras. ¿Sí? Entonces cuesta que los programas psicoeducativos se puedan comparar entre sí. Por otro lado, la mayor parte de los programas psicoeducativos están destinados a familiares adultos, ¿sí? Pero a veces se dejan afuera a familiares o cuidadores más jóvenes, hermanos, parejas, hijos, ¿sí? Quedan afuera otros tipos de cuidadores o de acompañantes. Esto también podría empezar a venir bien, pero por el momento los que hay ¿sí? no son difíciles de comparar entre sí, y por el otro lado se dedican especialmente a familiares adultos. Y también sabemos que no solo es distinto ser un cuidador hermano, ¿sí? que un cuidador hijo, o que una pareja, o que un padre, ¿sí? sino que además es difícil que los programas psicoeducativos funcionen todos para las mismas personas en distintas situaciones. Por ejemplo, distintas etapas de la enfermedad. No es lo mismo la psicoeducación que debe recibir una persona o un grupo familiar que recién se enfrenta al primer episodio psicótico, que alguna psicoeducación que debe recibir alguien que ya hace 10 años que lidia con la enfermedad. ¿Sí? Así que seguramente, además de que son difíciles de comparar, que están destinados en general a familiares adultos, es difícil que la mayor parte de ellos estén distinguidos ¿sí? entre si es primer episodio psicótico o no. Idealmente entonces habría que ir construyendo varios tipos de abordajes psicoeducativos con necesidades específicas ¿sí? para estos diferentes grupos que acabo de mencionar por un lado, y que también contemplen las preferencias de las personas. Idealmente entonces sería bueno personalizar la psicoeducación a las necesidades de la familia, a las preferencias de la familia, a la etapa de la enfermedad de la persona que padece esquizofrenia, ¿sí? y al tipo de familiar que uno es, ¿sí? o de allegado que uno es. Pero bueno, estas son limitaciones. Cuando hablamos de psicoeducación tendríamos que particularizar todo esto, y nosotros tendemos a generalizarlo porque no hay mucha información tan fina en esto. Desde AFE queremos y tenemos la intención desde hace mucho tiempo de diseñar un programa psicoeducativo formal para familiares y allegados de personas que padecen esquizofrenia. Venimos trabajando en ese diseño hace un tiempo, y queremos contarle un poco cuáles van siendo por ahora los objetivos, contenidos, las estrategias y la evaluación. ¿Por qué haríamos? Ya está justificado un programa psicoeducativo, pero ¿para qué lo haríamos? ¿Sí? O sea, ¿cuáles serían los objetivos? Tendríamos que ir definiéndolos bien. ¿Sí?
Por lo pronto, en líneas generales diríamos que un programa psicoeducativo aumentaría el conocimiento de los cuidadores acerca de la psicosis, que mejoraría la evaluación personal que cada uno tiene acerca de su propia situación de cuidado, o sea que cada uno pueda empezar a reconocer cuáles son las necesidades propias y del familiar que padece esquizofrenia, ¿sí?, a la hora del cuidado. Un programa psicoeducativo idealmente reduciría la carga percibida, ¿sí?, mejoraría la autoeficacia frente al cuidado, o sea, tendría que poder intervenir sobre la capacidad que cada uno tiene para lidiar con el cuidado y sentirse más autoeficaz, para que mejore la calidad de vida, para que promueva el bienestar cotidiano, reduciendo el estrés, la mala salud física y psicológica, para que en la familia se reduzca lo que se llama emoción expresada, ¿sí?, que es este estilo comunicacional que a veces las familias que tienen que lidiar con problemas graves tienen, que tiene que ver o con la hostilidad, o tiene que ver con el criticismo, o tiene que ver con la sobreprotección, y también para ampliar la red social de apoyo. Idealmente, ¿sí?, los programas psicoeducativos tendrían que abordar todas estas áreas. Algunos, ¿sí?, programas psicoeducativos eligen algunas de estas áreas para mejorar. Cualquiera de ellas es importante, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa grande en un programa educativo y psicoeducativo en particular, ¿sí?, tendríamos que pensar en desarrollar competencias, capacidades o habilidades en las personas sujetas a psicoeducación, para que éstas puedan poner en acto los saberes. ¿De qué manera? Sabiendo conocer, sabiendo hacer, sabiendo vivir juntos, sabiendo ser, ¿sí?, en un contexto determinado. Nosotros sabemos que necesitamos como cuidadores, o los cuidadores necesitan desarrollar competencias, capacidades y habilidades para lidiar con los problemas que surgen a la hora de convivir con una persona que tiene, en este caso, un trastorno mental grave. Entonces, cuando en un análisis sistemático, ¿sí?, una revisión sistemática de ensayos, ¿sí?, estos autores decidieron ver de qué iban los programas psicoeducativos que estaban desarrollados, se dieron cuenta que hay 11 puntos que son factores comunes en todo el mundo, ¿sí? Bueno, muchos hablan entonces de la enfermedad en sí misma, que es la enfermedad, ¿sí?, pero sobre todo el desafío de creencias inútiles. Muchos hablan de las habilidades en la convivencia, de que hay que desarrollar habilidades en la convivencia, gestionando mejor los comportamientos problemáticos del familiar, sabiendo o empezando a entender cómo establecer expectativas realistas, cómo capacitarse cada uno de los integrantes en la resolución eficaz de problemas, cómo entrenarse en comunicación, prevenir las recaídas, y cómo trabajar en la rehabilitación vocacional de la persona que tenemos, el familiar que padece esquizofrenia. O sea, todo lo que tiene que ver con la enfermedad, con las habilidades de afrontamiento en la convivencia, con las habilidades de autocuidado, cómo esta persona maneja el estrés, cómo recibe apoyo emocional, cómo se maneja en la red social. Y por el otro lado, cuáles son los conocimientos que debe tener la persona para poder empoderarse en la búsqueda, ¿sí?, de el cumplimiento de sus derechos como familiar, ¿sí?, como familiar y, y también los derechos de la persona que padece esquizofrenia, y también cuáles son las obligaciones, ¿sí? Este punto, el del empoderamiento, es muy importante, difiere mucho entre los países, ¿sí? Acá, en este tema, ¿sí?, estaría involucrado, por ejemplo, el certificado único de discapacidad, ¿sí?, conocer cuáles son todos los dispositivos que hay, en dónde quedan, ¿sí?, cómo se puede acceder a ellos, si hay posibilidades económicas que estén para poder ayudar y colaborar en este proceso de cuidado, etc. O sea, hay un gran espacio que cubrir de información que no todo el mundo tiene. Entonces, en líneas generales, en estas 4 áreas iría la psicoeducación familiar a lo largo y a lo ancho de este planeta. Entonces vamos a ir por puntos. Sabemos que los familiares a veces saben poco, ¿sí?, acerca de lo que es exactamente la enfermedad, y saben muy poco también acerca de cuáles son sus propias actitudes, sus propias creencias y sus propios conocimientos, ¿sí?, sobre la enfermedad. ¿Qué es y qué no es la esquizofrenia?
desafiar creencias falsas, mitos y realidades, cuáles son las causas de la esquizofrenia, las consecuencias, cuáles son sus síntomas, sus fases evolutivas, qué tipos de esquizofrenia hay, cuál es la prevalencia, cómo se hace el diagnóstico, cuál es la evolución, el pronóstico, las comorbilidades, o sea, las otras enfermedades usualmente asociadas, la salud física. Bueno, todo esto es derecho de un familiar, ¿sí? Tiene que saber qué es y qué no es la esquizofrenia. Por otro lado, cómo se trata, ¿sí? Tanto desde el punto de vista farmacológico, como psicoterapéutico, como psicosocial, cuáles son los dispositivos que hay de atención y de rehabilitación. También tiene que saber mucho acerca de cómo viven las personas que padecen esquizofrenia y cómo viven los familiares que un familiar padezca esquizofrenia, ¿sí? El proceso de duelo que significa el comienzo de una enfermedad, cómo se va transitando, qué es la emoción expresada, cuáles son los desencadenantes que puede llegar a, con los que puede llegar a lidiar un familiar o no, cuáles son los sentimientos, pensamientos, actitudes frente a la esquizofrenia. También temas acerca del estigma, del auto y heteroestigma y sus consecuencias. Entonces, de todos estos temas, tendríamos que cualquier programa psicoeducativo tendría que poder hablar, ¿sí? Aquí, cuando les estoy mostrando esto, ¿sí? Voy poniendo un link a cada uno de los temas que nosotros ya fuimos tratando en diversas charlas de psicoeducación con AFE, ¿sí? Hay otras asociaciones que también han trabajado estos temas y les recomiendo que vayan a los sitios web de cada una de estas asociaciones y a los sitios de YouTube y a los de Instagram y a los de Facebook, ¿sí? A buscar este tipo de información que ya fue brindada y que quedó en material de video y que es de accesibilidad gratuita, ¿sí? Entonces, temas que ya fuimos tocando, aquí estarían con su link. Con respecto a la convivencia, al saber hacer y vivir juntos, ¿sí? Muchas de las veces los profesionales no saben bien evaluar cuáles son las habilidades de afrontamiento y la capacidad de resolución de problemas que los familiares tienen. Entonces, los familiares mismos tienen que empezar a hacer este análisis. ¿Cuáles son las habilidades de afrontamiento que tengo? ¿Cómo resuelvo problemas? ¿Sí? ¿Cómo es mi relación con mi familiar? ¿Cómo es mi funcionamiento familiar? ¿Sí? Esto estaría en este segundo punto, que es el de saber hacer y vivir juntos. ¿Qué involucra además? Capacitación en resolución de problemas, ahí también tenemos un video, entrenamientos en comunicación, gestión de situaciones y comportamientos problemáticos, la posición de la familia frente a la autonomía del familiar, hasta dónde se puede, hasta dónde no se puede, la prevención de recaídas, los recursos durante la crisis, el establecimiento de expectativas realistas. Tenemos acá un video de capacidad de resolución de problemas que les recomiendo que vayan a ver, ¿sí? Para poder ir desglosando cuál es la forma en que cada uno aborda los problemas, qué estilo de abordaje de problemas tiene, y también cuál es la mejor manera de empezar a pensar los problemas, que son muchos cuando uno convive con personas que padecen una enfermedad mental grave, ¿sí? También el entrenamiento en comunicación, ¿sí? Saber que comunicarse con una persona que padece esquizofrenia, comunicarse entre humanos ya es realmente complejo, y comunicarse con una persona que padece esquizofrenia tiene algunas características peculiares, ¿sí? Porque la forma en que la persona con esquizofrenia organiza su pensamiento y su comunicación es diferente en algunos puntos, y hay que conocerla para hacer una intervención eficaz en la comunicación. Y también cómo nos comunicamos entre familiares, o qué relación hay con el familiar, si somos demasiado críticos, si llegamos a ser hostiles, si en realidad, para que no haya problemas, somos sobreprotectores. Bueno, detectar cuál es el patrón de comunicación familiar y entrenarnos en técnicas de comunicación efectiva, en escucha, en empatía, en claridad, en retroalimentación positiva y negativa. Cómo establecer y negociar pactos en la familia es algo de todos los días. Cómo vivir o convivir con personas que alucinan y deliran, que tienen escasa conciencia de enfermedad, problemas de adherencia al tratamiento, falta de motivación y aislamiento social, eventos estresantes, conductas de riesgo, agresividad, intentos de suicidio, autoagresiones, abuso de sustancias, alteraciones del sueño. Hay algunos ítems de estos ya fuimos trabajando y tienen sus videos para poder ir a verlos. ¿Cuál es la posición de la familia frente a la autonomía? Decíamos antes, bueno,
qué posición tiene frente al manejo del dinero, la toma de decisiones, la sexualidad, la vocación, si va a tener o no familia, el ocio y tiempo libre, socialización, actividades domésticas, autocuidados. Bueno, cada uno de estos merece su análisis y siempre hay disputas en el medio de las familias por esto. Cómo prevenir recaídas y cómo actuar en las crisis y cómo establecer expectativas realistas. Tercer punto, importantísimo entonces, es cómo el familiar se entiende como persona que tiene vulnerabilizada su salud física y mental. Entonces, muchas veces cuando se llegan a los hospitales o los centros de atención, ¿sí?, al familiar se lo contempla como un sujeto que tiene que ser colaborador, ¿sí?, para la salud de su familiar, pero muy pocas veces, ¿sí?, se les pregunta cómo están, cómo es su bienestar, tanto psicológico, cuál es su capacidad de afrontar esta acción de cuidado, cuál es su calidad de vida, si su salud está en riesgo, ¿sí?, cómo experimenta el cuidado, cómo lo lleva adelante, qué aspectos positivos hay en esa relación y qué aspectos negativos, etcétera, ¿sí? Muy pocas veces el familiar es contemplado como población de riesgo, ¿sí?, como persona que tiene mayor carga que la habitual, que cuidar a alguien es algo extremadamente difícil y que pone en riesgo su salud. Entonces, un programa psicoeducativo debiera de conocer cuáles son las verdaderas problemáticas de salud de los cuidadores y cómo manejar mejor el estrés, ¿sí?, cómo no llegar al síndrome del cuidador, cómo redistribuir la carga, cómo buscar ayuda, cómo utilizar técnicas que están al alcance de todos, pero que no todo el mundo sabe, como técnicas de relajación, regularización de hábitos personales saludables, etc. Cómo hacer un aprovechamiento, una optimización de la red social, personal, ¿sí?, cómo involucrar el resto de la familia o amigos, ¿sí?, en los cuidados, y cómo cuidarse, ¿sí?, en su desarrollo personal. Y también aquí, ¿sí?, tener o darle un lugarcito al concepto de autoestima, ¿sí?, cuáles son sus componentes, sus determinantes, cómo identificar cada uno, los sentimientos, pensamientos, muchos relacionados con la incompetencia, con la incapacidad de afrontar, porque muchas veces la autoestima se ve afectada, porque los problemas son grandes y uno no sabe bien cómo resolverlos. Y por último, el empoderamiento, ¿sí? Como hablaba antes, derechos y responsabilidades tanto del paciente como de la familia, certificado único de discapacidad, cuáles son aquellos recursos comunitarios, residenciales, económicos, laborales, educativos, cuáles son los grupos de ayuda mutua disponibles, ¿sí?, qué dice la ley de salud mental y qué problemáticas o qué beneficios conlleva. Ahí tenemos también un video al que pueden acceder. Pero por lo pronto quería contarles que, sumado a todo lo que ya venimos haciendo, tenemos planeado para este año, 2022, todo esto puede modificarse, pero solo para darles un pantallazo orientativo, ¿sí?, temas que vamos a tratar, que no tratamos el año pasado, ni el anterior, ¿sí?, es mitos y realidades en esquizofrenia, sobrecarga del cuidador, qué apoyos buscar, vivencias y experiencias de familiares, los recursos psicoterapéuticos en esquizofrenia, dispositivos tanto de tratamiento como de rehabilitación disponibles en Argentina, estimulación excesiva y expectativas en esquizofrenia, problemas de salud física frecuentes en las personas que padecen esquizofrenia y problemas de salud física frecuentes en sus familiares, y por último, cómo mejorar la convivencia con los síntomas negativos. Así, muy de a poquitito, vamos a ir tratando de ir tocando todas las áreas, ¿sí?, que venía mencionando, son importantes tener en cuenta, que un familiar tiene como derecho, ¿sí?, por ser familiar, de ser educado, capacitado, ¿sí?, a ampliar sus conocimientos y sus habilidades en relacionarse. Entonces, por último, los familiares de personas que padecen esquizofrenia deberían formar parte siempre de un tratamiento integral. No pueden quedar afuera del equipo tratante y el paciente, ¿sí? Tienen que formar parte de este triálogo, constituido por equipo tratante, persona con esquizofrenia y familiar. Tener siempre presente que los familiares son población de riesgo para síndrome del cuidador, ¿sí?, que incluye muchos componentes de salud física y psíquica.
que siempre debieran, idealmente, pero siempre debieran, así que a cada uno que ustedes conozcan, ser referidos a grupos de ayuda mutua, ¿sí? Entre ellos a AFE y todo el resto que venimos mencionando todo el tiempo, y acá están participando muchos de todos ustedes, ¿sí? Y que, por supuesto, un familiar no solo es una persona que puede colaborar en el tratamiento de la persona que padece esquizofrenia, sino también que para poder llevar adelante esa tarea, su derecho es ser capacitados, ¿sí? Tener a la mano todas las herramientas más eficaces, conocidas hasta el momento, para que puedan mejorar su relación con el cuidado. Repitiendo lo que Pedro hizo, ¿sí? AFE tiene una página, AFE tiene una página de Facebook, un YouTube, y tiene también Instagram, ¿sí? Pueden comunicarse, y ahí van a ser linkeados con el resto de las asociaciones del país, ¿sí? Que es lo que necesitamos, que la gente vaya a poder referirse cada vez más a estas 11 asociaciones existentes, pero que cada vez más haya más asociaciones que puedan acompañar los cuidados.